detrás de la realidad, detrás de la máscara, hay que ver qué es lo que surge. Nosotros venimos contando una Malita amorosa, generosa, que solidaria. muy solidaria. Nos olvidamos de... Esa es la imagen pública. Esa es la imagen Claro, pública. En el medio, una mujer que Claro. coqueteaba con el poder de facto, que el cemento estuvo muy relacionado con los militares, con todo lo que eso significó. También se le adjudicaron romances Amantes. en la época de los militares, pero además de eso, digo, denostaba a su sobrina, denostaba a su hija, que no solamente la criticaba por su aspecto físico. No le decía solamente estás gorda, adelgazá, que me parece que es terrible Ya que es una terrible. hija reciba esa orden permanente de la madre. Criticaba permanentemente sus relaciones amistosas. No hablo de hombres o mujeres con respecto a relaciones de pareja. Hablo de... ¿Con quién se todo lo que juntaba? tenía que ver con relaciones de amistad afecto. era denostado totalmente. Lo que nosotros contamos que le pasaba a Elena, en muchísimo mayor grado y permanentemente le pasaba a Inesita. Bueno, Agregá. ¿dónde elige cuál fue la última voluntad? Hablábamos de últimas voluntades en el caso de Alfredo. ¿Cuál fue la última voluntad de Inés de la Fuente? ¿Dónde quiso descansar? Uno dice en la bóveda de Fortabat, La al lado de su Recoleta. madre. Sí. La respuesta es no. Quiso descansar con los La Fuente, con la familia, De su con padre. su familia paterna, lo cual dibuja cuál era el vínculo. Es una lección de afecto, ¿no? De cariño, de amor. Lejos de lo que le ¿No? hizo dolor. Habla claramente de esa relación distante y que seguramente le debe haber causado daño. Tal cual lo dice Diego, ella descansa con su familia paterna, con la familia La Fuente, y Alejandro, el hijo de Inesita, o sea, nieto, tampoco descansa con la abuela, descansa en Pilar, en Jardín de Paz. Esteves y Decló después. Fue Nadie educada, quiere lógicamente, La para dejaron ser una sola. dama de la alta sociedad, hizo ballet hasta los 14 años. Me dicen que de joven era muy bonita, a diferencia de lo que uno cree. Pero cuando Amalita Fortabat se miraba al espejo, veía a una mujer esbelta, de ojos claros, de pelo claro, y todo lo distinto a lo que era su hija, y era algo que la imagen, algo que ella denostaba. Que, bueno, además de la frase que vos dijiste, Luis, de Inés, tenés que adelgazar, ¿no? Lo cual a los tiempos de hoy es una frase que horroriza. Le envidiaba el hijo. ¿De quién hablo? De Alejandro Bengolea, que ya Sí. falleció de hecho meses antes de que muriera Inés Lafuente, lo cual fue un golpe durísimo para ella. Pero le decía, lo único que le envidio a mi hija, más despectivo que eso nada, es no ser la madre de Alejandro. Recordemos, Alejandro se dedicó al campo, era psicólogo y participó activamente del negocio. A ver, Diana. No, yo creo que una cosa no quita la otra. Ella se enfocó en su ambición y en su poder. Por lo tanto, todas estas muestras caritativas que por ahí le hacían bien a la sociedad eran una construcción de lo que ella quería hacer de su imagen pública. Eso lo tenemos que ver, porque después de puertas para adentro, ¿cuántas madres parecen ser unas maravillosas madres y después de puertas para Tal adentro cual. tenés que adelgazar, ese chico no te va a dar bola y demás? Más en la alta sociedad. Sí. Por lo tanto, lo único que le importaba a Amalita era salir en las tapas de las revistas, codearse con los artistas, ganar dinero, mostrarse con el poder de turno sin importarle si eran democráticos o no. Sigue en el patrón de ver lo que ella quería. No nos olvidemos de un dato que dimos la semana pasada, que cuando muere su marido, ella toma las riendas de Loma Negra cuando después desapareció el testamento y lo primero que hace es echar a quienes manejaban la empresa. Por favor. Porque después de eso, la que manejaba la empresa era ella. Era ella. Y también lo que sufrió. A ver, en me su quiero ir con momento- Tucho. Vamos Cora primero y voy con Tucho después. Atento, Tucho. También lo que sufrió en su momento Inesita fue el hecho de ver realmente cómo era la vida de la madre, ¿no? Digamos, de qué manera se manejaba, cuáles eran sus vínculos, si la relación familiar realmente existía amor o había ciertas cosas por conveniencia. O sea, todas esas cosas que ella veía, que sucedían y que también se enteraba, porque nada fue secreto en la vida de Amalita, todo se sabía, realmente, amantes, relaciones y demás. Eso llegaba a los ojos y a los oídos de su hija y su hija lo padeció en primera persona. Me voy con Tucho al móvil. Adelante, Tucho. Decime dónde estás, qué estamos buscando, qué tenés para informar. Sí, ahora me voy a meter con el tema de Fortabat. Te sumo una cosa, recordá que el viernes pasado yo hice un móvil desde la casa de Elena y la primer acción que tomó Amalia Fortabat fue, una vez muerto Alfredo, sacarle la casa a Elena. Y recordá también que Amalia
detestaba el costado de Elena, de que sea modelo, conductora, por esto, porque le envidiaba la belleza. Entonces, está bien que hablemos de que donaba muchas cosas, pero bueno, está La saliendo imagen. un costado que también se ve que sabía todo el mundo. Evidentemente, Exacto. a Malita, por lo que estamos concluyendo, La le daba mucha imagen. importancia a la imagen Pura pública. A todo. Pura Le daba imagen. digamos, un poco lo que decía Diana, su ambición le llevaba a algo y no le importaba si eran militares, si era democracia, Claro. si fuera lo que fuera. La realidad es que no daba puntadas sin hilo y le encaja a la perfección este dicho popular. Recuerden un poco lo que contaba Corita la semana pasada y lo que contó Diego con respecto a las joyas. Ella era muy amante de las esmeraldas, le encantaban las esmeraldas. No siempre tenía las originales encima. Cuando se enamora, o no sé si se enamora, pero cuando tiene una gran pasión con el embajador español que decide irse, su marido, que era más vivo que el agua, por no iba a decir Era otra pillo. barbaridad, era pillo, le dijo, mirá que lo que te estás llevando son las réplicas, no son las originales. Entonces, digo, la pasión la dejó hasta ahí, le dio un besito en la frente, le dijo, negro, te veo después, bajó y como una lady volvió a su casa. Su ambición la llevaba a ser generosa, pero esperando algo a cambio, y también le daba poder y cada vez le permitía tener el dominio absoluto de todo. Tartu, te vas a animar, ¿no? Sí. ¿A qué no me animo, Luis? Tengo que No, bailar es desnudo verdad, y lo ¿eh? hago. No. No, no lo Lo hagas. único que algo peor, tanto, algo no peor, queremos. algo peor. No te pedimos Vamos a tanto. contar otro costado de Amalita. Amalita Fortabat, Casa Fortuna. Ahí, Oh. punto. Upa. Heavy metal, ¿eh? Sí, Fuerte, sí, sí. Digo, Heavy metal. Cecilia. En contrapunto con lo que estamos diciendo, ¿no? Esta relación tan distante y casi dañina que tenía con su hija Inés, les puedo leer algunas palabras que decían los hijos de Inesita con respecto a su mamá. Lo que más me gustó es que ella nos dio a mí y a mis hermanos mucha libertad. Nos prestó muchísima atención, sin dejar de hacernos sentir libres de pensamiento. Jamás nos impuso nada. Su educación no fue para nada rígida, al contrario, Palabras de los hijos de Inesita. O sea, Inés. claro, Algo que no decía Inés de su mamá. exactamente, es el contrapunto. Lo que Inesita no recibió de su madre Amalita, se Lo dijeron sus hijos. Diego Esteves. Bueno, recién decía lo único que no le perdono a mi hija de Amalita hacia Inés Lafuente, era su hijo Alejandro, ¿no? Por el talento Sí. que tenía. Bueno, me reescriben un poco la historia, porque eso lo dijo en un momento, y años después, Alejandro Bengolea, que era quien estaba a cargo de lo que era Loma Negra, crea otra empresa, también cementera, llamada Le Amélie, ¿no? En honor, el nombre, lógicamente, a su abuela, que parece que no fue el éxito esperado, y por eso su abuela lo odiaba, me dicen. Lo odiaba por ese negocio que hizo y no resultó ser como esperaban. Entre luces y sombras y con más odios y rencores que amor, seguimos contando lo que es la historia de una de las fortunas más grandes de este país, de la Argentina, con conexiones internacionales que nos hicieron a lo mejor poderosos en Estados Unidos o en otros mercados internacionales que eran de significancia. Me voy a Olavarría, ahí está Nacho. Adelante, Nacho, ¿qué más tenemos? Bueno, Luis, recién estaban hablando de Amalita. Hoy estuve con uno de los directivos de Loma Negra, que estuvo durante muchos años en la construcción del barrio, de toda la parte de las otras fábricas que tiene Loma Negra, y él me habló muy bien de Amalita Fortabat y dijo que era una persona que estuvo muy presente en Olavarría, sobre todo con la construcción del hospital de niños y ayudando a muchísima gente que tenía que operarse, que tenía que viajar. Muchas veces bajo perfil. Esto contrarresta un poco, pero también está la teoría que quería ser presidente. O sea, Bueno. esta construcción de la imagen también. Pero bueno, muchos millonarios se murieron y no han aportado nada a la ciudad. Acá es muy raro ver gente que no haya estado agradecida, tanto con Alfredo como con Amalita Fortabat. O sea, están muy agradecidos, sobre todo aquellos que tuvieron la posibilidad de tener una casa por 2 pesos con 50, que fue la Villa Alfredo Fortabat. Ellos cedieron todas las casas que tenía el complejo Loma Negra a la gente del lugar. Ignacio, Así que vamos a contar una cal y una arena también. ¿sabés ¿no? qué me cuenta? Vieron que yo les digo que hay muchos mitos y hay mucha gente del lugar que se va comunicando. Me cuenta una vecina que sus abuelos y tíos trabajaron en Loma Negra y que es verdad el espíritu solidario de la familia Fortabat y que cuando llegaba el Día del Niño entregaban regalos a los hijos de los empleados, pero que históricamente
quien entregó, hasta que falleció, los regalos no era Amalita la que se acercaba. Es un detalle, no estoy diciendo con esto ni que era mala ni que era buena, sino que hablo del espíritu solidario de la familia Fortabat de sangre. Elisa Yo Corti les voy a contar la Maderna, que diferencia, era... perdóname. Cuando Alfredo venía, disculpen, cuando Alfredo venía a la ciudad, llegaba a la barriga, llegaba a Fortabat, era una caravana de gente esperándolo. Claro. Y esto no pasaba con Amalita Fortabat, Claro, que bajaba en no, helicóptero era con él el 20 querido, Lo que 20 estoy guardias sumando civiles. yo, lo que te sumo es que su ex mujer, Elisa Corti Maderna, digamos la primera mujer, era quien se encargaba de cumplir ese error solidario en representación del apellido Fortabat. No me parece un detalle menor porque por muchos años, incluido cuando estaban casados, lo hacía esta mujer. ¿Y qué llamaba la atención? A ver, pica Esteve, vamos. Mira, el testamento este que nunca apareció, grafica bastante el manejo que tenía Amalita. ¿Qué decía el testamento? Y esto lo sé de primera mano por gente allegada a quien fuera el escribano de Alfredo Fortabat, que era quien tenía ese testamento, que 90% de todo, había un plan de parte de Alfredo Fortabat. 90% de su fortuna iba a ir a 3 empleados. 3 empleados de su máxima confianza. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué Amalita no estaba dentro de ese testamento si era su esposa? Porque tenía planeado divorciarse. Sabemos que Alfredo Fortabat no padeció ninguna enfermedad, su muerte fue repentina, estaba recorriendo los campos de Olavarría en una estanciera, tiene un accidente, se golpea la cabeza, se viaja a Punta del Este y tiene que volver de urgencia por un hematoma submural, algo que conocemos y que es operable hoy, pero en ese momento En lo llevó a la muerte. pocas palabras, repetime lo que dijiste. Testamento. Testamento. Una persona, 3 herederos 3 herederos. o destinatarios. 90% de toda la fortuna de Alfredo Fortabat iba a ir a 3 empleados de la cementera. Eso explica... No Amalita. No No, Amalita era la esposa. porque, bueno, era su esposa, para la ley de ese entonces, Amalita debía recibir por ley el 80% Claro. de la fortuna, pero Alfredo Fortabat ya había tomado la decisión. Era la esposa no bien Negociar. querida. No bien querida, de hecho en el 61, Fortabat muere en el 76, en el año 61 estuvieron separados un tiempo cuando fue el episodio Diego, que contó un Cora de punto- infidelidad. A ver. ¿Qué estás contando? Acá tenemos una conclusión que la verdad con toda la información que vienen dando es bastante fácil. Alfredo Fortabat sabía quién era su esposa. Conocía de su ambición y de sus ansias de poder. Por eso cuando se estaba por ir con otro hombre a España, ¿cómo la hace volver? Volvé, mi amor, con te las amo. esmeraldas verdaderas No, la le hace dice, volver. las joyas que tenés son Claro. una réplica, no son las verdaderas. Venía a buscar las Venía a verdaderas. buscar las ¿Sabés? A ver, verdaderas. ¿era una casa fortuna, Malita? ¿Ya dónde aparecían? ¿Aparecieron en esta Te cuento, mira, separación? Inés Lafuente, En este momento. la en este hija de momento, Amal. sí. Inés Lafuente, la hija de Amalita, ¿sabés la primera vez que fue a la estancia San Jacinto de la Barría? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Tenía 10 meses de edad, era un bebé, Bebé. y fue con su padre, Hernán de la Fuente, quien estaba casado todavía con Amalita, Amalita. a visitar a Alfredo Fortabat. Que eran amigos. Dice Eran la amigos. historia que porque Alfredo estaba decidido a conquistar a Amalita, Sí. pero otros también dicen que Amalita sabía muy bien. Pide su pista próximo acá, esposo, Débora. Alfredo. Nosotros Excelente. contamos la semana pasada que previo a que desaparezca ese testamento, Alfredo era muy prolijo y que todos los meses iba a la estancia de San Jacinto, que era donde se encontraba en un sobre lacrado ese testamento y lo revisaba. Y decía, agrego, saco o lo dejo como está. Dependía de lo que fuera pasando. Por ejemplo, seguramente, si se estaba por separar, lo tocaba. Lo que está contando Diego es, en ese momento todavía no estaba el 33% que le Claro. correspondía para poder testar. Era menor el porcentaje para poder testar. Y era sabido que él estaba muy agradecido a algunos de sus empleados porque digamos que, más allá de que él era un capo en lo suyo, su fortuna se sostenía a raíz de la lealtad de estos empleados que mantenían Claro. en perfectas condiciones lo que sucedía. Sin embargo, en el pasar del tiempo, fue cambiando cada vez más ese testamento y repito, el día que fallece, todos decían que estaban en un velatorio, que no parecía un velatorio porque era muy, muy holgorio. Uno está acostumbrado a ver eso en las películas de Estados Unidos, pero acá nuestra idiosincrasia dice que los velorios se los padece, no se los disfruta. Comían, Amalita servía, había música y en el medio del velatorio, pese a que la gran parte de la mayoría de la familia se quedó hasta el último minuto, Amalita desaparece, se va de viaje Y y hubo- aparentemente desaparece ese A ver, Pero Diego. hubo un viaje secreto después de este episodio que cuenta Débora de la supuesta, vamos a decir, más allá de que tenemos varios testigos que afirman, ¿no?, que ese testamento desapareció. Elena. Un viaje a Nueva York.
un viaje a Nueva York de Amalita Fortabat con sus 3 estrechos colaboradores y podríamos preguntarnos, y cómplices también. Epa. Viajan con las esposas, era clave en Loma Negra, creo que lo sigue siendo, por lo menos mientras Amalita estuvo al mando, de que había que mantener bien a las esposas de sus empleados. Les hacía un montón de regalos, mantenía... Que la no familia hubiese unida. filtraciones. Claro, bueno. A ver, ¿era Casa Fortuna, sí o no? Claro que sí. ¿Lo Ahora vas te a voy fundamentar? demostrar. Con placas. Listo, seguí, Bueno, Diego. viajan estos 3 colaboradores a dónde? A Nueva York con Amalita Fortabat. ¿Y qué hace Amalita? Además de un montón de otros regalos, les compra un tapado de piel. Para la época era Clásico. Lo máximo. mejor que Lo más de lo como más. si te regalaran un Rolex. Les compra un tapado de piel a cada una de las esposas de estos colaboradores. Uno de un apellido muy reconocido y que de hecho termina ocupando la gerencia de Loma Negra. Muy bien, me amenaza con información Cecilia, dale. No, sí, evidentemente ahí había un formato que la acompañaba y la sostenía y que todo eso costaba mucho dinero. Hay un registro de que ella con la fundación destinó 30 millones de dólares anuales, los destinaba para obras de salud, educación, investigación, deporte y cultura. Todo esto era como cuando se paga una campaña política. Lógico. Eran 30 millones de dólares que para ella era nada y en lugar de querer, digamos, acercar al hijo de su marido a la familia No. y darle lo que le correspondía, distribuía los millones en favor de empoderarse cada vez más ella. La producción me dice que Débora tiene información hermosa. Hermoso En porque este de caso verdad- hermoso, no sé qué significa. No, ¿Qué es para bien? Ay, qué Creo miedo, que Luis. no. A ver, Débora, vos tenés Bien, información bien. hermosa. No sé si es hermoso, pero les va Para la les coyuntura, va- ¿no? Es hermosa de verdad la información. Porque ¿qué pasa? Es alguien muy cercano a la familia y que detalla un poquito cómo era Amalita. Dice que Amalita se hizo colocar en la terraza de su casa, Epa. es hermoso de verdad, ¿eh? Un espejo para verse cuando salía de la pileta. Espejito, Espejito, espejito. me hizo acordar un Dime cuento. quién es, sí. Lo colocó un familiar de esta persona Una cercana. esteta. Claro, le gustaba verse, que Sí. no es ni malo ni bueno, digo que es gracioso. Y bueno, Es narcisista. pero Es bastante claro. malo. digo, no. Lleva a hacer Convengamos cosas algo. despiadadas. Cuando elegía galanes muy jovencitos, muchas veces quería lucir bien para Claro. recibirlos. Pero bueno, más Eso allá de ta- eso, Lo del si no, espejo. tenés que bajar la luz. yo pido que me rompan el teléfono para salir de la pileta, pero ella pedía verse en el espejo. Yo trato de romperlo, me caigo, tiro algo para no verme, pero a ella le gustaba. Y otra cuestión que también es un poco que demuestra esa cuestión déspota y terrible de una mujer con mucho poder y que manejaba las cosas como quería, con dinero y con sex appeal. Cuando compraron su avión, uno de sus aviones, Sí, tenía creo que más de tuvo uno. varios, pero cuando compró el primer avión, el piloto, viajaron piloto y copiloto con sus respectivas mujeres. Era una empresa Sí. familiar. La cuestión es que hizo bajar a esas 2 mujeres en el aeropuerto y la frase fue: la única que apoya el culo en este avión. Mujer. Ay, pero por favor, Débora. Qué ¿Era barbaridad. hermoso o no era hermoso? Hermoso. Era hermoso, era hermoso. Un Ahora- hermoso informe. Relato. Muy Ahora, lindo. yo me quedé pensando en algo que tiene que ver con el testamento y que Diego un poco lo decía. Que el 90% contabas del testamento estaba destinado a 3 personas Sí. que trabajaban en la fábrica. Exacto. Escuchamos también la palabra de Walter aquí y también se hablaba de que en el testamento aparecía Rafael supuestamente y que Amalita había ido detrás de ese testamento porque no quería que aparezca Rafael como heredero. ¿Dónde queda la figura de Rafael entonces encajada en ese testamento? Sí, se sabía, era 90% a 3 empleados y el otro 10% llegué hasta que me digan familiares. Pero no. claro. Igual No un me 10% para un hijo que no nada, había sido reconocido Claro, es no me nada. supieron precisar si estaba el nombre de Rafael Por eso- Rodríguez. Por en eso ese cuando documento. empezamos a hablar, digo, mito, realidad, uno tiene que guiarse un poco por lo que cuenta la gente del lugar, porque por lo general los mitos a veces tienen muchas verdades. Sí. Este hombre, cuando en la recta final de su vida logra tener un vínculo, o por lo menos verse cara a cara y decirle que era su padre y el hijo decirle que estaba buscando a su padre, pide ese espacio que me parece un poco cruel, ¿no? Digo, no te doy nada en vida, estás en la extrema pobreza, pero cuando te mueras te quedás a mi Al lado lado mío. en esa cripta que no se pudo dar porque murió en la extrema pobreza y porque además ni siquiera respetaron los pedidos del propio Alfredo. Sí. Alfredo quería determinado lugar en determinada cuestión y terminó pero- en otro lado. Pero hay algo que es hicieron los demás. fundamental. La decisión de Alfredo de
ir a tierra, en Eso es tu tremendo. cuerpo adentro de un cajón Ujú. y pasar el resto, no de la vida, pero sí el resto de la eternidad ahí. Ahora pregunto, ¿quién toma la decisión de cambiar esa decisión de Alfredo? Ella. Bueno. Ella. Ella. ella, ¿Y porque por es la qué? única La dueña. que Es manda. decir, a ver, dueña. ¿por qué? Por Es una que cuestión de comodidad. Es decir, ¿qué te puede llevar justamente? ¿No podía mantener la cripta? No, yo No, negativo. Ahí no había Te digo, problema. porque justamente cuando arrancamos el programa consulté con un abogado para estar más segura de lo que les iba a decir. Porque muchas veces, si la voluntad es determinadas cuestiones, ser enterrado en tal lugar y demás, después cuando mueren, depende de la moral de quienes están a cargo de esa Sí, situación, claro. en este caso la Claro. esposa. Algo que lo dejes La por realidad escrito. es que si en un testamento no aparece por escrito y no aparece también firmado por un escribano o ese testamento desaparece, la voluntad que tenía en vida la persona que fallece no tiene validez por más de que Claro. se lo haya dicho Está a quien muerto. sea. Tal cual. Me voy a Olavarría, Nacho, adelante. Tenés información de la cripta de Santa Elena, contame. Sí, Luis, hoy me comentaron que la cripta, una vez por año, cuando se reunían o venían a ver al cuerpo 10 de enero. Alfredo, en enero, se le pedía que se limpie, o sea, la gente de mantenimiento venía a limpiar. Pero el problema tenía la cripta que se inundaba, tenía líquidos que entraba, agua que entraba, porque Es hay un verdad. desnivel con una de las canteras. Entonces tenían que sacar el agua para antes que vengan los invitados. Y siempre era un círculo muy cerrado de gente. Cuando hablamos del oro que había dentro de la cripta, me dijeron que el oro que había en realidad era un mármol de Carrara, que estaba muy bien vestido, muy trabajada la cripta, y una cruz que había traído Amalita Fortabat del exterior, completamente de oro. Esto es lo que hablaban del oro de la cripta. Y bueno, Y que ¿y cómo está hoy la cripta? Porque se habla de empuñaduras, picaportes, revestimientos, pero con todo eso en que oro. acaba de arte Con lo que ahí. acaba de decir él, Claro, que es no tiene que cierto. haber nada. A ver, uno de los arquitectos que logró visitar me contaba que justamente uno de los grandes defectos que le llamó la atención, porque estamos hablando, chicos, de algo hecho con cemento que filtraba, o sea, parecía una paradoja del destino. Claro. La filtración era tan grande que de verdad quizás una de las cuestiones por la que no se respetó, me parece que no se respetó porque no lo querían respetar, pero un pretexto por el cual no se respetaba que el cuerpo estuviera allí era justamente porque esas inundaciones eran tan frecuentes y la humedad era tan frecuente que arruinaba todo lo que estuviera allí. Obras de arte, claro. el cuerpo, un cajón Sí, o lo que fuera. Lo único que podía Uno- sobrevivir al agua era el oro. El oro. uno de los temas que no es El menor oro que para no se contar- arrumbra. No, claro. Sí, Luis. Uno de los temas que no es menor para contar es que mucha gente se enojó cuando llevaron el cuerpo porque no dejaron ni hacer una ceremonia ni despedirlo. Fue como medio de noche que se llevaron En el secreto. cuerpo con todo un Madrugada. operativo Qué feo. de madrugada. De madrugada Entonces, se llevaron el cuerpo sin Mucha autorización. gente que quería a don Alfredo Fortabat se quedó dolida por este tema. Esto fue Y algo que quedó como A lo- pesar y sorprendidos después que cremaron el cuerpo. A lo mejor Nacho se hubiera resuelto haciendo una cripta en el primer piso y listo. Tal cual. Claro. A ver, Diego. Mirá, le claro. quiero Había dar, plata. esto es periodismo en vivo, le quiero dar una tarea a Ignacio que trabaja también y está en el lugar de los hechos. No quiero venderlo como último momento porque es apenas una versión, pero creo que hace justicia a la historia. Así como Amalita le era infiel a Alfredo Fortabat y por eso Alfredo quería divorciarse de ella y ya tenía tomada la decisión, parece que Alfredo también era bastante picaflor. La enfermedad que tuvo. Y atentos con esto porque tengo un apellido. Y podría, nunca mejor usado el potencial, podría haber otro hijo. ¿Qué? What? Una hija. No. Tomémoslo con cautela. Perdón, corrige. Apenas- Perdón. Chicos, por Corrige Nacho de Olavarría. A ver, Diego dice, podría haber otro hijo. Pero Nacho Sí. dice y redobla en Olavarría. Qué dolor de cabeza este programa. No. En el día de ayer se comunica a mi Facebook una persona de Corrientes diciendo que la abuela sería una hija de Alfredo Fortabat, que había estado en pareja con Alfredo y que bueno, le pedí más datos, tengo el apellido, pero bueno, no quiere bajo perfil porque dice que también está en proceso de verificación de la identidad. Epa. Lo que el otro día nos dijo la persona esta de 84 años que conocía a Alfredo Fortabat, que él era un asiduo, él venía a las fiestas de campo de acá. A A él le ver. gustaba mucho el tema de las fiestas de campo. Nacho, Y que- acá y que, bueno, tenemos un Diego participaron Esteves que habla que podría haber un Estamos segundo, todos, que no podemos un más. segundo hijo de Alfredo Fortabat. Exactamente. Me escribe alguien de Olavarría que conoce muy bien los pasillos
de Loma Negra y me dice, ojo, porque Alfredo tampoco le era fiel a Amalita. Era moneda corriente la infidelidad. A ver, Moneda corriente la no es- infidelidad. Puede haber un no es- segundo hijo. A lo que Nacho Bueno, desde Olavarría lo que redobla. sí- Dice que no es un hijo, que es una hija. Decime, contame. Sería una hija y aparte esta versión de que Alfredo se querría divorciar fue la que dijimos el otro día con este mano derecha que estaba en el mantenimiento de la fábrica, que hablaba que había 5 carpetas con embargos preventivos por parte de Amalita hacia Alfredo Fortabat, que él ya se veía venir, que se venía un divorcio en puerta. Entonces, esto fue lo que después se fue negociando, ¿no? Bueno, no es por ser morboso, ni mucho menos, pero creo que el dato de que Alfredo Fortabat era estéril porque había padecido la enfermedad de orquitis testicular, que es una enfermedad de transmisión sexual, y no es que genéticamente era estéril desde nacimiento. Esto, o sea, abre la posibilidad a que aparezcan otros hijos. ¿Qué versión? ¿Cuándo se detecta esa enfermedad? Ay, ¿En qué ay, momento? ay, por Dios. A los Bueno, 26, ¿de qué? a los 26 años de Alfredo de Alfredo? Fortabat. O sea que estos De ahí para hijos, atrás. Precisión. para atrás son todas las... Matemáticamente se puede concluir. Matemáticamente es totalmente factible que antes de sus 26 Él haya tenido coincide estos hijos. con la versión de Rafa. A ver, Nacho que pide era del pista. 30. Vamos, Nacho. Ya, ya. Bueno, acá se está abriendo el cofre de la información porque la gente empieza a hablar, empieza a comunicarse, empieza a contar algunas historias. Una era que Alfredo Fortabat a sus 20 años venía con sus amigos franceses y venían al campo, a San Jacinto, a disfrutar. Y bueno, y había una familia que tenía muchas hijas, le decían las gringas, y bueno, y esto era, pasaban todo el verano juntos acá. O sea que había, él de joven estuvo por acá recorriendo y estaba ya en Olavarría con sus amigos, ¿no? De producción me dice que la información dejó de ser hermosa y pasó a ser explosiva. La tiene Débora. Sí, porque a ver, uno de los grandes amores de Amalita fue el coronel Luis Premoli, que fue uno Sí, de los... novio. Y fue uno de los partícipes del golpe militar contra Arturo Illia. Pero independientemente de este dato histórico y de color, que también un poco pinta de qué se trataba, los amores que ella elegía y en el momento en el que los elegía, un poco en referencia a lo que decía Diego recién con respecto a él. Él ahogaba sus penurias, porque ustedes no se olviden que él quiso enamorarla, más allá de que se habla también de una casa fortunas, él la persiguió hasta, la historia cuenta que él la Escribía libros de persiguió. poesía. Por eso, él la persigue hasta que logra conquistar a Amalita, que se quiso dejar conquistar, pero él creyó que la había conquistado. Ella compraba, Ustedes Luis saben- Premoli era el encargado perdóname. de comprarle las joyas en la joyería Ricciardi, que todos conocemos, que estuvo muchos ver, años en la esquina donde estaba. Dejá que meta la cuchara a Nacho de Olavarría, dale. A ver qué dice. ¿Ustedes saben por qué se arma el equipo de Loma Negra? ¿Por qué? ¿Por qué en un pueblo arman un equipo de primera? Bueno, Sí. parece que este señor militar le gustaba mucho el fútbol, fue el que vino a todos los partidos junto a Amalita, esto me lo dice un periodista de Azul hoy, Claro. y fue el artífice del armado del equipo de Loma Negra. Primero trayendo 4 jugadores y después trayendo jugadores, llevando a Loma Negra, después terminó siendo un negocio por la publicidad Amalita y que generó Premoli para la fábrica, ¿no? Pero compartían- Premoli era el- Compartían fue varias el, pasiones, la dice- pasión entre ellos, la pasión por el fútbol y la pasión por las joyas. Lo que contaba, no la persona que vendía, porque no, pero sí gente que se supo en la joyería Ricciardi, era como muy caprichosa y este hombre le iba a comprar las joyas, compartían muchas pasiones, pero decía como que era muy, muy caprichosa. La frase es otra, imbancable, me dijo que A ver, Nacho, Y de corregí. esa manera, él, ¿Ustedes saben por qué el Alfredo, equipo se da de baja? volcaba su amor a las mujeres. Bueno. ¿Ustedes saben por qué el equipo se da de baja? ¿Por qué Loma Negra no se sigue invirtiendo plata en Loma Negra? ¿Por la ruptura de la pareja no fue? Bueno, bueno, hay una teoría que me tiraron hoy, otro vecino de Loma Negra, que habría que investigar el tema de los jugadores, que tenía muy buena relación Sí. Amalita con los jugadores y esto generó un celo en No, esta persona. no, Nacho, decilo, Luis, perdón, decilo, perdón. Luis. Amalita usaba el helicóptero personal de ella para sacar a jugadores que entrenaban En la cancha de Racing, dijiste. de la cancha de Racing y se los llevaban a Olavarría. Sí. Pero... Te estoy diciendo, si querés te digo No, la los lista. nombres no, pobre es más, señor. veo hasta este es amigo mío, jugó conmigo en Lanús, el negro D'Angelo. Llame, Luis, pero Jugó hoy no- conmigo hoy no este está muchacho Cari y para- formó parte de eso. Hoy no está Cari para frenarte con la ¿Eh? lista. Seguro, si no. No, pero- lo que digo es, Frena, Luis. lo que Vamos, termino, Luis. lo que concluyo con respecto a esto es, Premoli, lo que le gustaba de Amalita era, tendrían pasión entre ellos, pero además a Amalita le significaba otro camino. Compartían la pasión por los jugadores, el fútbol, ella por los jugadores y él por el deporte. Sus caprichos, él le llevaba a comprarle las joyas para que ella se calme. Su marido sabía Pero de claro. estas cuestiones y él
ese amor que le tuvo desesperado, terminaba volcándola por mujeres. Pero atención con los negocios, Nacho, No, atención. y ojo, el ojo que fútbol. había un manejo político por parte de Primoli también. Sí. Exactamente, Él tenía no muy solo buenas eso, relaciones con los números de los negocios, porque Primoli le llevaba muchos negocios, entre ellos el equipo, Loma Negra, y aparentemente cuando se hacían los numeritos, los números eran en rojo, razón por la cual Era un capricho, Amalita no lo podía llegar a justificar. A ver, Corita. Bueno, sigue llegando información de Olavarría y entre los amores que supuestamente tenía Alfredo, extramatrimonial, y Amalita, había una persona que era muy especial para ella. Era su mano derecha y era el capataz de la estancia San Jacinto. Ese hombre era de extrema confianza de Amalita y Amalita no solamente tuvo un romance con él durante su matrimonio con Alfredo, sino que después de su fallecimiento esto continuó. Y dicen que fue muy generosa con esta persona y que le habría dejado propiedades, caballos de campo, ganado y demás a este hombre porque tenía muy buena relación y realmente era una intensa Diego. relación entre ellos. Capataces de un lado y capataces del otro. Qué proveedor Porque que era el también campo había para un todos, capataz. ¿eh? Daba para todos, San Jacinto. Un capataz de Loma Negra. Lo voy a hablar de primera mano. Todas estas historias, me dicen, se resguardaban en pos de mantener el honor de la señora, literal. Pero todo el pueblo sabía que Alfredo salía a caminar por el pueblo, en sus momentos libres, La plaza del pueblo. y entraba en una casa. Apa. Esa casa era la casa del capataz de la fábrica, que no sé si es el mismo que dice Cora, pero ya sería una relación de Puede poliamor, ¿no? Felices los cuatro, porque ella andaba con el Menage capataz à trois. y Alfredo andaría Bueno, con detalles. la mujer del capataz. Bueno, Detalles. qué adelantados, ¿no? Le van ganando a Migré ustedes. Bueno, les manteniendo- quiero decir. Estamos Porque ya hay cosas que ya... Francia. Pues la historia cuenta, o la barría cuenta, ¿Qué dice? que mantenía relaciones con la mujer del capataz y se dice que uno de esos hijos de esta mujer sería de También Alfredo Fortabat y no del capaz. capataz, y todos lo sabían, pero Pobre que capataz. por mantener los modales y la honra nunca trascendió. Y tengo el apellido para darle a Ignacio, si quiere salir a tocar el timbre y preguntar. Ya creo que la hora de la siesta pasó. A ver. Schmale. Sí, ya pasó. Schmale. S-C-H-M-A-L-E. Vale. Esa sería la familia Ahí donde lo conocen. No. Me pide... habría Me un pide Clo, vamos. Fortabat. Diego, Ya pueblo perdí la cuenta de chico, cuánto. infierno grande. Todas estas historias, durante todos estos años, ninguno las sabía. Salieron Sí. recién ahora. Resulta que Alfredo tenía herederos y nadie alzaba la Nadie voz. se animaba. ¿Dónde? Nadie se Pero animaba. por favor, Diego, ¿dónde estaban esas madres? El poder se Porque terminó. pagaban. El poder Bueno, con la pero muerte de que se Amalita callen. Fortabat. ¿No? Había plata Sí, para que pero se no nos callen. No, y olvidemos con la muerte de historias. Amalita Fortabat se termina el verdadero poder, que era el poder Claro. político que tenía Amalita Fortabat con presidente de la democracia o Quien genocidas estuviera. de la dictadura. No era poder, Daba era igual, ambición. daba igual, ella hacía negocios y mantenía una excelente relación Pero con ella el no poder, le daban que por se diluyó con ambición. su Perdón, muerte. chicos. Por Redoblo ambición. la apuesta. Sigo con lo que quiero decir. ¿Dónde estaba el reclamo de esas madres para con De Alfredo? otra época. ¿Dónde Tapado, estaba no, también el reclamo de esas Bonita. madres Sí, no, para los imposible. herederos? No. Digamos En esa todo, época. Pero porque en si no realidad- la única Esa manera época ¿Cómo se bonita. hacía A esa ver, mujer para enfrentar? ¿las silenciaban o las compraban? Pregunto. No, pero Sí, chicos, las era dos otra cosas, época. ¿no? Primero, estamos hablando de gente muy humilde, porque el Total. capataz seguramente era un Total. señor muy humilde, que laburante como pocos. Otra época en la que la señora era más mala que la peste y seguro que la dominaba en 2 segundos para que no pueda reclamar nada, ni para el Claro. derecho de su hijo, ni para ella, Y ni había para la familia, ni amenazas de nada. por medio. Y Era el además miedo. ella misma a la hora de su poder tenía que ver más con una ambición personal que con un derecho del otro. Ella quería todo Claro. para ella y no que el otro no tenga derechos. Lógico. Ella cuanto más tuviera, más poderosa pero era. además de no sería. Alfredo. Sí, pero Pero no Alfredo le daba... Tartu, claro, me hablaron acá y me mareé. Alfredo lo que hacía era, la dejaba contenta y después hacía la suya también, evidentemente. Los Alfredo dos tampoco era hacían lo ningún mismo, santo. Los dos hacían lo mismo, pero no es el primer caso ni la primera familia en donde aparece un heredero y después aparecen un montón sin más duda. que anteriormente no se habían animado a hablar. Maradona. En el caso de Maradona. Totalmente. Entonces Maradona. ahí es donde Entre empieza otros, la ¿no? fila Porque de hay más. personas que quieren hacerse ADN para saber si Mandame- son A ver. hijos o no. Era brava, chicos, era una señora brava. A ver,